Tecnochuck Radio, el podcast, tu espacio de encuentro con la tecnología. Hola, bienvenidos a otro episodio más de Tecnochuck Radio, el podcast oficial de Radio Shack. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que es inteligencia artificial. Creo que todos en el día a día vemos alguna aplicación de la inteligencia artificial, pero tal vez no sabíamos que es eso. Entonces, justo ahora vamos a estar hablando con un invitado, porque hoy no va a estar Miguel conmigo, pero no quería dejar de hacer el podcast porque pues teníamos que tener un lunes de podcast nuevo. Y invitamos a Alberto Méndez, que pues mejor preséntate tú, Alberto, contanos qué haces, quién sos. Primero que nada, un gusto enorme poder estar compartiendo el día de ahora un poco acerca de la tecnología contigo, Gaby. Es una lástima que Miguel no esté con nosotros, pero hace quizás como 6 años que vengo trabajando en tecnología. Recuerdo que, como todos en esta industria, comencé de forma muy superficial, trabajando en clubs de robótica. Estuvimos en un par de competencias en el extranjero, representando al país, y podría decirse que soy un entusiasta de la inteligencia artificial, no un gran experto, pero algo sabemos. Bueno, aquí súper humilde él, pero la verdad es que sí ha desarrollado cosas bastante interesantes, y por eso es que ahora lo traemos como invitado, porque quiero que nos cuente un poquito más o que nos ayude a entender qué es la inteligencia artificial. Y bueno, ¿cómo entenderías o cómo definirías tú la inteligencia artificial? A mí me gusta una definición respecto de inteligencia artificial que me parece la más entendible, sin tanto tecnicismo, y es que la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, es una simulación de la manera que utilizamos los seres humanos para hacer ciertos procesos intelectuales de alto nivel, por ejemplo, llevar a cabo conjeturas, relacionar series de datos, relacionar patrones, poder hablar incluso, es prueba de que somos seres inteligentes. Exacto. En principio, el siglo pasado fue un comienzo muy humilde para la inteligencia artificial, con Alan Turing, que creo que fue el padre de todo este tema de inteligencia artificial, y fue allá por 1900, ¿no? Entonces, él propuso en un principio que un sistema de inteligencia artificial podría catalogarse como realmente inteligente cuando pudiese mantener una conversación con un ser humano real. Y ahora ya estamos en ese punto. Pero que el ser humano no se diera cuenta que estaba hablando con una máquina. Exacto, lo has dicho bien, ese es el test de Turing en todo su esplendor. Ahora bien, ahora ya estamos en ese punto. Y nos damos cuenta que no es suficiente como para definir la inteligencia. Sí, y eso lo puedes ver, por ejemplo, aplicado en algunos chats de soporte. A veces tú pensás que es un humano el que está al otro lado de la pantalla, pero te estás topando con un bot, los famosos bots. Ahora todo el mundo, si tienen un e-commerce, un sitio web, pues ponen un bot. ¿Por qué? Porque es más barato que estar pagando a una persona, que también la persona, por el mismo tema de ser un humano, no puede responder a 24 horas. Y con temas de costos tendrías que pagarle a 2 personas diferentes para cubrir un tema de soporte. Pero con un bot, por ejemplo, tú puedes cubrir 24 horas, ya sabes, o incluso puedes ir alimentando ese bot para que sepa qué preguntas van a hacer, cuál respuesta le dio anteriormente, y así ir alimentando como su propio algoritmo para que al final tú no te des cuenta que ahí atrás hay un robot. Y creo que es eso. Si podemos resumir inteligencia artificial como en palabras bien sencillas, yo creo que es la inteligencia expresada por máquinas que el humano creó con el fin de poder él mismo como mejorar sus capacidades. Por ejemplo, en una guerra, que ellos pudieran tomar decisiones más rápidas, o saber cómo qué hacer en el deporte, saber en qué momento parar, ese tipo de cosas. Realmente nace como para mejorar al ser humano, pero al final también se le dio una aplicación de cómo ayudarle al ser humano en otras tareas. ¿Alguna aplicación curiosa, o cuáles son las más comunes que tú has visto de inteligencia artificial? Aplicaciones hay infinidad, y es que es un tema muy vistoso y es un tema muy llamativo ahora en día, porque lo que se está logrando con inteligencia artificial trasciende lo que se había pensado en un inicio para ella.
Ahora hay desde la creación de arte por medio de redes generativas adversarias, que es una técnica de inteligencia artificial muy moderna y muy interesante, que les invito a buscar en internet para que sepan un poquito más al respecto. Y pues también vemos cómo hay esa incursión de las máquinas al momento de crear, porque el proceso creativo a lo largo de la historia había sido liderado por los seres humanos, pero ahora las máquinas también están incursionando en ese aspecto. La interpretación del lenguaje natural, el NLP, es una aplicación muy bonita también. Espérame. ¿Qué es NLP? Es Natural Language Processing. Básicamente es cuando uno platica con su asistente inteligente, el asistente inteligente es capaz de entender lo que uno le está diciendo como si se tratase de una persona. Ese podría ser, por ejemplo, el Siri de Apple o Alexa en los Android. Correcto. Es exactamente ese tipo de asistentes que les pedimos algo y ellos nos responden como si estuviéramos hablando con nuestro mejor amigo. Súper, qué interesante. Y fíjate que dependiendo del nivel de avance que va teniendo la inteligencia artificial, incluso hay cosas que en su momento eran consideradas inteligencia artificial y que ahora ya no. Por ejemplo, que el teléfono pudiera identificar texto en una imagen y que esa imagen fuera reconocible por la máquina. Eso antes era considerado inteligencia artificial. Ahora es tan normal que ya no se considera inteligencia artificial. Pero tenemos otras aplicaciones, por ejemplo, los famosos carros autónomos o máquinas que juegan ajedrez. Y es ahí donde tú ves como lo increíble del tema de la inteligencia artificial y cómo esto puede llegar a sobrepasar una capacidad humana. Por ejemplo, puede haber un jugador de ajedrez buenísimo, pero jamás le vas a ganar una máquina. ¿Por qué? Porque la máquina va guardando en su base de datos todas las posibles jugadas, ya tiene todas las mutaciones, todas las posibilidades, ya las tiene en su base de datos. En cambio, un humano, por muy buena memoria que tenga, por muy buena capacidad, es muy difícil que logre ganarle una máquina, porque pues ya está programada para tener como todas las posibilidades, entonces es bien difícil. Y ahí es donde viene como esa intriga o ese miedo de algunos de que en algún momento la inteligencia artificial pueda llegar a quitar trabajos a humanos. ¿Qué pensás de eso? Va a suceder, ya está sucediendo, incluso en la industria tecnológica. Yo creo que hemos tenido un par de conversaciones anteriormente y es algo que nos preocupa. Es decir, el día de ahora los trabajos de programación, que son los mejor cotizados a nivel mundial y que son los que hasta cierto punto llevaban cierto grado de complejidad, también están siendo sustituidos por estos modelos de inteligencia artificial. Un ejemplo es este famoso bot, en realidad es una aplicación de la inteligencia artificial que se llama GitHub Copilot. Entonces, GitHub Copilot que es bastante reciente, de hecho. Súper reciente. Entonces, y ahora ya puedes acceder a él de forma mucho más rápida como programador. Entonces, venís y vos le escribís en algún comentario lo que querés desarrollar y él completa las líneas de código de tu requerimiento. Exacto. Un ejemplo podría ser como, no sé si se han fijado que cuando están en WhatsApp o en alguna otra plataforma, ustedes están escribiendo hola y después abajo te sugiere 3 cosas, cómo o qué tal o no sé, te da 3 opciones. Un ejemplo, algo así, pero para la programación. Lo increíble de esto es que, o sea, antes los humanos, y de hecho por eso es muy bien pagado, por esta lógica que vos tenés que implementar en un sistema. Y yo como lo veo, es que por ejemplo este Copilot lo que está haciendo es que los humanos estamos alimentando su algoritmo para que eventualmente no seamos nosotros los humanos los que necesitemos Copilot, sino que Copilot ya va a poder programar él solo. O sea, ya le vas a dar como todas las posibilidades o todas las necesidades que en algún momento un humano tuvo y va a estar tan completa su base de datos que solo van a necesitar como alguien que esté como poniendo qué es lo que quieres hacer. El humano solo va a estar como clic, 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 y como va a ser un clic, 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 también los costos van a ser más bajos porque no va a ser alguien que requiera como mayor conocimiento. Entonces la verdad es que da un poco de miedo. Y alguna gente como lo mira es de que, o como se veía al inicio,
era de que el humano, al tener máquinas haciendo como los trabajos más difíciles o los trabajos de más pensamiento, más lógicos, iban a poder enfocarse, por ejemplo, a la familia o a diversión o a otro tipo de procesos más creativos para mejorar como su calidad de vida. El problema es que de pronto la misma inteligencia artificial a vos te sumerge en un mundo que al final te quita como todo el tiempo de aprovecharlo en algo más, por ejemplo, las redes sociales. Sí, claro, no, las redes sociales tienen algoritmos, tienen modelos de inteligencia artificial que determinan cuáles son tus gustos y hasta cierto punto es un dilema ético que tienen dentro de ciertas dentro del equipo de ciertas redes sociales porque intentan mantenerte enganchado a la red social el mayor tiempo posible. Exacto. Sobre todo porque las redes sociales parecen gratis, pero al final no lo son. Uno paga con sus datos, con sus interacciones, al visualizar la publicidad de algún sponsor. Entonces, ese tipo de aplicaciones en las que es utilizada la inteligencia artificial está mucho en discusión desde el punto de vista ético, porque a la larga eso promueve adicciones a las redes sociales y quién mejor te va a conocer que un modelo de inteligencia artificial. O sea, sí, hace poco lo acabamos de ver con el resumen que saca Spotify año con año de lo que te gusta y en base a eso te comienza a sugerir, mira, esa canción te podría gustar, o Netflix también lo hace. Entonces, es un poco difícil de percibir, pero a la larga hay muchas maneras en las que la inteligencia artificial es usada y que nosotros ni nos damos cuenta. Exacto. Para fines comerciales es como lo más común y como lo que más podemos percibir. Por ejemplo, un Netflix no valora las películas por las 5 estrellas que alguien decidió darle, sino que más bien te ponen tu top 5 o tus preferencias acorde a lo que vos has buscado, a lo que vos has visto. Entonces lo que haces ahí es de que aseguras que esa persona va a seguir ocupando Netflix porque le estás dando contenido que a él le gusta. Diferente de que le mostraras, por ejemplo, hay películas que ganan que el Oscar, que no sé qué, y que en lo personal yo digo, y esto ganó un Oscar. Pero soy yo, algunas películas. Pero si me las pones como ese tipo de películas que hay ganadoras de premios y que cuando yo las veo digo, ay no, la verdad es que no estaba tan buena, entonces tampoco me quedo en la plataforma porque me aburro. O sea, son películas que no me gustan. Pero si te encargas de que el usuario esté viendo, escuchando, consumiendo lo que quiere, entonces ya lo enganchaste. Y creo que ahí está como el peligro de que al final nosotros seamos como el producto o para lo que están construyendo todo esto, o cuál es el objetivo final, vea. Claro, no, y a la larga sí es un poco más agradable participar en este tipo de plataformas porque nos dan lo que queremos y básicamente ese ha sido el gancho o la explosión que ha tenido las plataformas de streaming como Netflix, por ejemplo, porque han centrado su experiencia de usuario en los datos y en base a eso incluso hacen las producciones, en base a los actores, o sea, hacen un cruce de datos increíble para crear producciones nuevas que es realmente impresionante desde mi punto de vista. Por eso vos vas a ver que hay series que fueron súper exitosas en Netflix y que de ahí ves a esos actores en otras series de Netflix y vos te quedas como, o sea, no tenían para más elenco, pero es porque tuvieron tanta aceptación en una serie que estratégicamente los pusieron en otra serie. Correcto. Entonces, ese es el tipo como de aplicaciones que tiene la inteligencia artificial. Ahora, en salud, ¿qué aplicaciones has visto como curiosas? Mira, de hecho, hay mucha expectativa de lo que se va a hacer respecto de tecnologías muy disruptivas como blockchain y cómo van a cooperar con el tema de inteligencia artificial. Voy a poner una muy sencilla. Imagínate el caso en el que yo soy un hospital de tipo público y tengo datos respecto de cuánta medicina yo proporciono a ciertas personas que buscan atención. Entonces, digamos que hay temporadas en las que puede que haya más enfermedades de tipo gripal. Y yo a futuro puedo predecir mi stock de medicamentos, el stock que necesito para que no haya un desabastecimiento de medicamentos. Y eso es súper bueno. Sí. ¿Por qué? Porque ayuda a
mejorar la eficiencia en cuanto a la inversión que se realiza en medicinas, porque ayuda a prevenir incluso que hayan personas que vayan a fallecer porque hace falta algún medicamento. Entonces ese es el lado positivo de todo esto. Así como hay un lado negativo, también hay una parte brillante y al final del arco iris que dice que puede funcionar muy bien. Mira, yo creo que todos nos hemos encontrado como con ese video en el que está una maquinita como partiendo la piel de una uva. ¿Lo has visto? ¿Eso podría considerarse inteligencia artificial? Creería yo que realmente allí hay, sinceramente, sí lo he visto, desconozco cuál es el proceso que hay detrás, pero imagino que hay un par de técnicas de Machine Learning que están aplicadas ahí, sobre todo al momento de regular la delicadeza con la que aplica la técnica. Es decir, y lo he visto muy seguido en robótica, y es el tema de, a lo mejor lo que está intentando hacer el humano a través de un dispositivo que esté utilizando un sensor es esto. Entonces hay correcciones bien minúsculas que se realizan por medio de algoritmos de inteligencia artificial para lograr la salida esperada o la interacción esperada. Entonces sí, en realidad yo creo que ahora podemos encontrar inteligencia artificial en todos lados. Sí, yo creo que, o sea, tiene tantas aplicaciones y en todos los rubros que realmente sí es algo que vino para quedarse. Y tienen de hecho años, o sea, como vos decís, desde Alan Turing que comenzó con todo esto, hasta ahora con Elon Musk y todos sus carros super chivos que tú puedes ir ahí y se van manejando solos. Entonces son cosas que ya estamos viviendo y que tal vez en algún momento nunca lo hubiéramos imaginado. Y es bien interesante, la verdad. Por ejemplo, y también vos podés ver cómo las máquinas al final, por mucha programación que tengan, siempre tienen que irse mejorando para que puedan esperar o desarrollarse como uno lo espera. Por ejemplo, un Tesla en Latinoamérica. La vez pasada en México fuimos con Miguel y manejamos un Tesla. ¿Y qué pasaba? Que el carro tiene tiene múltiples sensores en todos lados. Entonces él te detecta, por ejemplo, en la pantalla tú vas viendo las sombras de los carros que tenés alrededor. Y cuando detecta un peatón que vos tal vez por distraído no lo viste, el carro frena él solo. ¿Qué pasa? Iba un camión adelante, que iba un hombre sentado así como atrás, como, no sé cómo explicarles para que lo entiendan los que nos están escuchando, pero es como que vas en el pickup y alguien iba como sentado en la parte de atrás, pero con los pies de afuera. La verdad no sé cómo explicar esto, pero si viven en Latinoamérica tal vez me entienden. Como cuando vas colgado del bus, quizás sería aquí. Algo así, pero atrás. La cosa es que el carro detectaba como que esta persona era un peatón y no que iba en ese camión. Entonces iba frenando como así, pensando que era alguien que estaba ahí parado. Entonces, son ese tipo de cosas que al final la máquina, por muy inteligente, siempre van a ver como escenarios que van a romper como lo que ya tenía guardado dentro de su base de datos. Pero justamente eso es lo interesante, que al final todas estas nuevas situaciones son las que van alimentando como el algoritmo y lo que las va haciendo como perfectas, digamos. Yo creo que hay muchas aplicaciones que se van a venir a futuro y que también ahí viene muy importante el tema de desarrollar habilidades blandas o habilidades cognitivas a nivel de seres humanos. ¿Por qué? Porque sí van a haber muchas posiciones laborales que van a ser suplantadas por máquinas, pero también se va a necesitar de muchos seres humanos con capacidades blandas, con capacidades cognitivas bastante desarrolladas para ayudar a ciertas posiciones que las máquinas al final es mentira que van a poder hacer. Entonces no creo que sea como el fin de la humanidad o como que vamos a vivir en un mundo gobernado por robots y nosotros sus sirvientes o algo así. Ajá, pero sí creo que hay como mucha oportunidad y ojalá que no se salga de control. ¿Has visto alguna situación en la que una máquina o algún programa que fue creado para algo se salió de lo establecido? Sí que la hay. Hay un ejemplo de un bot de Twitter, me parece que lo entrenó Microsoft. Entonces este bot comenzó en base a la data que hay disponible en Twitter
a tuitear cosas y al final se dio cuenta de que Twitter es una red social muy oscura. Sí. Al final me parece que terminó tuiteando un par de cosas que eran racistas, misóginas, en fin, se puso bastante violento. Y entonces cuando ya no pudieron estabilizarlo en Microsoft, dijeron bájenlo porque nos está haciendo quedar mal. Entonces sí, hay momentos en los que la inteligencia artificial no ha hecho lo que esperábamos que hiciera. Y ha sido un reflejo de la sociedad hasta cierto punto. Exacto, porque al final, aunque son máquinas, se alimentan de lo que nosotros como humanos hacemos. En este caso, con data real que múltiples humanos habían proporcionado. Diferente de otro tipo de inteligencia artificial en la que vos ya le decís, vea, por ejemplo, no sé, se me ocurre Shazam, esa aplicación en la que tú apretas un botoncito y te identifica la canción. Vaya, ahí tiene una función bien específica, o sea, tú lo apretas, él te dice qué canción es y de ahí es bien difícil que se salga. Ahora bien, hay otras aplicaciones en las que tal vez sí se pueda salir como de lo esperado, por ejemplo esta, en la que su inteligencia se va creando a partir de la interacción humana. Otro ejemplo que tal vez ustedes ya tengan en sus casas es el Alexa. Alexa, diferente de Google Home o diferente de Siri, Alexa tú la puedes personalizar, la puedes hacer como a tu modo. ¿Sabes cómo funciona eso? Creo que uno de los grandes éxitos que tuvo Alexa fue la apertura que tuvo de cara a los desarrolladores desde una etapa temprana de la introducción del producto al mercado. Y es que tú como desarrollador, si tienes cierto conocimiento técnico, ni siquiera tan profundo, puedes personalizar a Alexa desarrollando nuevas skills para Alexa. Entonces es como ese contacto que tienen los programadores con herramientas de inteligencia artificial que a la larga suman nuevas habilidades a estas inteligencias artificiales. Muchos comentan por ahí que modelos como GPT-3, que es un modelo desarrollado por OpenAI, pueden llegar a convertirse en inteligencias artificiales generales, que es un poco de lo que tú comentabas. Hay algoritmos o modelos de inteligencia artificial que son utilizados para funciones muy específicas. Y visto desde ese punto de vista, la inteligencia artificial es muy tonta, porque solo sabe hacer algo, pero... ¿Qué vos le dijiste? Sí, pero si le decís, vaya, ahora hace otra cosa que es muy distinta a lo que estás acostumbrado, te va a decir, no entiendo. Pero GPT-3, por ejemplo, es un algoritmo que está apoyado sobre una técnica nueva que se llama Transformers, muy bonita, investiguenla, es muy difícil de comprender, la verdad es que a mí me tomó cierto tiempo y conversaba con un par de amigos que trabajan en el rubro y me decían, no, a mí también me costó un montón y yo me quedé como... ¿Y qué es? O sea, es como cuando tú vas a, así traduciéndolo, ¿verdad? Es como cuando uno va a Wikipedia y consulta algo, es algo así, pero para programadores. Fíjate que no, en realidad, GPT-3 es un modelo que hace este análisis de secuencia a secuencia, tanto de entrada como de salida. Es decir, que si yo quiero hacer un resumen de un texto, por ejemplo, lo puedo hacer con GPT-3. Le proporciono el texto en Wikipedia y le digo, haceme un resumen, porque mañana tengo una tarea en el colegio y no lo quiero leer. Entonces viene el modelo, lo lee y me dice, trata de esto, esto y esto. Ok, ya tenés una aplicación ahí. Okay. Sin embargo, también es utilizada ahora para bots, pero bots mucho más precisos. Es decir, que ya no sabes diferenciar, es lo que comentábamos al inicio del programa, si estás hablando con una persona o con una máquina. También ha sido utilizada para categorizar texto, para decir si alguna persona tiene una reacción de enojo, alegría o tristeza hasta cierto párrafo, para generar texto incluso. Es decir, que puede hacerte... Quiero que me hables sobre este tema. Ahora bien, genera el texto, sin embargo, el texto no necesariamente tiene que tener lógica. Si tiene cohesión, lógica no, sentido tal vez no. Entonces, es interesante porque no desarrolla una sola tarea, sino que puede desarrollar múltiples tareas y pareciera que el nivel de inteligencia de un modelo de inteligencia artificial, valga la redundancia, está definido por el número de parámetros entrenados que han surgido a través del proceso de entrenamiento, sea cual sea. Y valga la aclaración, GPT-3 tiene 1 millón, si no es que decir 1 billón de parámetros entrenables dentro de la red. Sí, la verdad es que todo ese mundo es bien curioso y justo estamos llegando a ese
punto que se esperaba. O sea, de que tú no puedas diferenciar si estás con una máquina o ante una máquina. Y, vaya, por ejemplo, lo que tú mencionabas del resumen. Creo que ahí va lo que yo les decía de que al final siempre vas a necesitar un humano ahí detrás. Puede que, vaya, por ejemplo, la gente que contrata creadores de contenido para blogs, a veces es bien difícil, o sea, tener la creatividad de decir, bueno, vamos a hacer esto. De hecho, requiere mucho tiempo para generar contenido que al final sea atractivo, que tenga éxito, etcétera. Con una máquina es mucho más fácil porque puedo ir a buscar a todos los recursos de internet y ver cuáles tuvieron éxito y a partir de eso hacer algo. Pero como tú decías, a veces puedes estar hablando de un tema, pero no tiene como lógica. Vos lo lees y es como, no entendí, o sea, ¿qué decía ahí? Y ahí es donde entra el humano. Ya un humano podría depurar como esto que generó la máquina y a generar algo que va a tener éxito. Entonces, creo que al final la tarea del humano es como esa, de poder aprovechar la tecnología para generar productos, para generar experiencias que sean mejor a las que tenemos actualmente. Creo que en el ámbito de salud hay muchísima oportunidad de poder generar cosas interesantes. Bueno, ya se están haciendo cosas bastante interesantes, por ejemplo, modificación de tu ADN y todas esas cosas que requirieron de algún tipo de inteligencia artificial para poder llegar a ese punto, pero no sé, creo que es bastante interesante todo lo que se puede venir. Sí, es sin duda interesante. Lo que mencionabas tú, sin duda deja a pensar, vamos a poder aumentar nuestras capacidades con inteligencia artificial, y a mí me gusta tener un panorama positivo, creo que sí. Creo que va a suceder lo mismo que sucedió con el telar, cuando fue introducido en la manufactura, ¿no? Y es el tema de, lejos de cerrar puestos de trabajo, abrió más para gente que podía operar el telar. O lo que tú ya comentabas respecto de, es necesario crear estas habilidades sociales. Lo que hablábamos sobre GitHub Copilot y cómo la inteligencia artificial está programando ya el día de ahora, es imposible sin supervisión humana. Entonces, si bien es cierto, cierra puestos de trabajo para desarrolladores junior, también conserva y aumenta las capacidades de los que tienen un nivel de seniority un poquito más grande. Entonces, sin duda que es un trabajo de ver cómo podemos integrarnos a estos nuevos desarrollos tecnológicos que hay ahora en día, ver cómo podemos utilizarlos en pro de la mejora de nuestra sociedad, de la mejora de nuestras relaciones como seres humanos, y dejar a un lado un poco el temor, sino que involucrarnos y ver qué podemos proponer para incluso regular ciertos aspectos que todavía están un poco difusos en términos de la ley y todo lo demás de cara a inteligencia artificial. Me parece interesante algo que tú comentabas respecto de cómo está ahora en día el auge de estos coches autónomos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si viene un coche que se maneja solo y golpea a un peatón? ¿De quién es la responsabilidad? Exacto. Entonces, creo que es trabajo nuestro como sociedad de saber regular este tipo de cosas y definir pautas para poder entender las reglas del juego con este nuevo jugador en la mesa. Exacto. Y bueno, yo creo que hasta aquí nos quedamos, ya hablamos bastante sobre qué es inteligencia artificial, algunas aplicaciones que podemos ver como en nuestro día a día. Y yo creo que como conclusión es no tenerle miedo a la tecnología, sino que poder ver cómo nosotros podemos meternos en algún rubro que eventualmente pueda ser bastante útil. Yo invitaría a muchos que, por ejemplo, jóvenes que nos están escuchando, que se pongan a aprender programación, que investiguen sobre temas de inteligencia artificial, porque es algo que sin duda va a estar de aquí a muchos años en adelante. Yo también invitaría a cualquier persona que nos esté viendo ahorita a que aprenda acerca de programación, a que lea respecto de estas nuevas tecnologías, porque sin duda va a ser de apoyo. Y bueno, gracias Alberto por habernos acompañado en este episodio. Ha sido, creo yo, de mucho aprendizaje incluso para mí. Así que gracias. El gusto es mío, sin duda, Gaby. Un placer haber estado compartiendo el día de ahora con ustedes. Gracias. Así que recuerden que pueden escuchar este y todos los demás episodios en Spotify, en Apple Podcasts, Google Podcasts o más sencillo en 360podcast.sb. Y también pueden estar pendientes de todo lo que estamos haciendo en nuestras cuentas de Facebook, de Instagram, de TikTok, o si quieren vernos, también pueden hacerlo en YouTube.
Así que quedamos conectados y nos escuchamos en el próximo episodio. Radio Shack El Salvador, innovando tecnología.